noche tiene el privilegio de compartir la palabra nuestro pastor Marvin. También lo recibimos con un fuerte aplauso al Señor. Amén, hermanos. Dios les bendiga, amados hermanos, tengan muy buenas noches. Gracias por estar en la casa de Dios. A los valientes que el frío no los detuvo, ¿verdad? Muchos se quedaron en su casa y probablemente pues estén engripados, pasando por algún proceso gripal, pero gracias a usted que nos acompaña esta noche y a cada uno de los oyentes a través de las redes sociales también. Vamos esta noche a abrir la palabra de Dios en el libro de Ezequiel y vamos a leer solamente 3 versículos del capítulo número 1, Ezequiel 1, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Así que si usted se puede poner de pie, lo invito a que se ponga de pie esta noche y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Si no lo he encontrado, ahí está ya en la pantalla. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Oramos esta noche. Bendito Dios, ante tu presencia venimos agradecidos porque eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios hacedor de milagros, de prodigios. Gracias, Señor, por la oportunidad que esta noche nos concedes de poder estar delante de tu presencia, de poderte alabar, de poderte bendecir, exaltar, proclamarte una vez más como nuestro Rey, como nuestro Señor, nuestro Salvador, y por el privilegio que nos concedes de poder abrir tu palabra para poder meditar en ella. Te ruego, Dios, que prepares nuestras mentes, nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder recibirla y para poder atesorarla en cada uno de nuestros corazones. Que el propósito, Dios, por el cual tú has enviado tu palabra en cada una de nuestras vidas, en cada uno de los oyentes, se pueda cumplir esta noche. Que mientras tu palabra se exponga, tú sigas obrando milagros, prodigios, maravillas en medio de tu pueblo. Te ruego, Dios, que esta noche tú sanes al enfermo, fortalezcas al debilitado, consueles a aquel que ha venido triste, Señor, que levantes tú al caído, Señor, que salves al pecador, oh Dios, y que seas tú, Señor, manifestándote como solo tú lo sabes hacer. Bendice a los oyentes presentes, bendice a aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, sea en este momento o en cualquier otro momento, Señor, que tu palabra pueda impactar cada una de nuestras vidas, porque es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento esta noche? El tema para esta noche es conociendo al profeta Ezequiel. ¿Cuántos habían oído hablar del profeta Ezequiel? Amén. ¿O sabían que hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Ezequiel? Ezequiel forma parte de los profetas mayores. En la Biblia, en una clasificación que se le ha hecho, hay profetas mayores, entre ellos está Isaías, Jeremías y Ezequiel, y profetas menores. Y usted me dirá, pero ¿por qué unos son mayores y otros son menores? Sencillamente por la cantidad o el volumen de escritos que ellos hicieron. El libro de Ezequiel está compuesto por 48 capítulos. ¿Cuántos han leído al profeta Ezequiel? Amén. Es un libro muy interesante. Está compuesto por 1273 versículos y por 39.407 palabras. Así que si usted no lo ha leído, yo le dejo de tarea que lo lea. No va a tardar ni 3 horas en leer el libro del profeta Ezequiel. Ahora usted me preguntará, ¿pero quién era Ezequiel?
¿Se ha hecho usted o ha alguna vez indagado quién era el profeta Ezequiel? El nombre Ezequiel significa fortalecido por Dios. No se le olvide, fortalecido por Dios. Y nació en el siglo VI antes de Cristo. El libro de Ezequiel se le considera un género literario de profecía. ¿Quién escribió el libro? Pues lógicamente lo escribió Ezequiel. ¿Y en qué tiempo fue escrito? Entre el año 592 al 572 antes de Cristo. ¿Y a quiénes estaba dirigido el libro de Ezequiel? A los cautivos de Babilonia. ¿Y de dónde fue escrito? Pues ahí lo leímos, en Babilonia. Dice que el profeta estaba junto al río Quebar cuando Dios le reveló su palabra. Ahora, vámonos al trasfondo histórico de los acontecimientos que estaban sucediendo en esta época. El profeta Ezequiel, como leíamos acá, dice que era, volvamos a leer el versículo 1, dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Versículo 2, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Buzi, que era el padre del profeta Ezequiel, también era sacerdote. Y por lo tanto el sacerdocio dentro de las familias sacerdotales se iba heredando. Entonces quiere decir que Ezequiel, aparte de ser profeta, él era sacerdote. Y en Israel, antes del tiempo de la deportación, él ya estaba ejerciendo el sacerdocio. Pero siendo Ezequiel un joven, fue llevado al cautiverio antes de los 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. El tema de su profecía es precisamente la destrucción de Jerusalén, el juicio sobre el pueblo y finalmente el regreso de los exiliados y el futuro glorioso de Israel. Ya dijimos, es un libro de carácter profético cuyo autor es el joven Ezequiel. ¿Cuál es la idea principal del libro? Mientras Jeremías profetizaba en Jerusalén que la ciudad pronto sería destruida o caería ante los babilonios, Ezequiel daba el mismo mensaje a los cautivos que seguían obstinados en su creencia de que Jerusalén no caería y que pronto regresarían a su tierra. Ezequiel les advirtió que el castigo era eminente, que el castigo era seguro debido a sus pecados y que Dios estaba purificando al templo. Recordémonos que, como ya lo mencionamos, el profeta Jeremías lo hacía desde Israel y el profeta Ezequiel lo hacía desde Babilonia, exhortando a la nación de Israel que se volvieran a Jehová, porque el castigo estaba ya sobre ellos. En esta época, recordémonos que Egipto había sido una potencia, Asiria había sido también una potencia, pero estas dos potencias ya habían caído y ahora eran los babilonios los que estaban tomando auge, eran los que iban para arriba con su poderío militar y uno de los objetivos de los babilonios era la nación de Israel. Entonces Dios ya se lo había dicho a los profetas. Ahora, el profeta Ezequiel tenía 25 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Recordémonos que Israel tuvo 3 procesos de deportaciones. Yo por aquí lo tengo anotado para que lo veamos. La primera se da en el 605 antes de Cristo. Se deportaron jóvenes judíos selectos a Babilonia, entre quienes estaban Daniel y sus 3 amigos. ¿En qué fecha? 605 antes de Cristo. Se dice que en esa época Nabucodonosor se llevó
a los jóvenes más intelectuales, se llevó a los príncipes, se llevó a los nobles, se llevó a los muchachos más inteligentes, y entre ellos iba Daniel. Ya se ha hablado de Daniel en otras oportunidades, cómo Dios lo guardó, cómo Daniel decidió no contaminarse, y pues Dios lo llevó de aumento en aumento hasta que pues Daniel murió allá en Babilonia. Luego, en el 597 antes de Cristo, 10,000 cautivos fueron llevados a Babilonia, entre los cuales estaba Ezequiel y entre los cuales fue llevado el rey Joaquín, que aquí lo mencionamos en los versículos que ya acabamos de leer. Entonces, dentro de esos 10,000 cautivos iba el profeta Ezequiel, quien a esas alturas tenía 25 años. Y la tercera deportación se dio en el 586 antes de Cristo, que las fuerzas de Nabucodonosor destruyeron de toda la ciudad, destruyeron el templo, y la mayoría de sus habitantes que sobrevivieron fueron llevados a Babilonia. Entonces, en el trasfondo político que se estaba dando en ese momento, en la segunda deportación, ya habían llevado cautivos a una parte del pueblo de Israel. Ahora todos estaban a la expectativa que qué iba a pasar. Pero se da una segunda deportación. Entonces, pero a esas alturas el templo ni la ciudad habían sido destruidas todavía. Entonces, ¿cuál es la idea principal del libro? Ya lo dijimos, mientras Jeremías profetizaba en Jerusalén, Ezequiel lo hacía en Babilonia. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió el libro? Anunciar el castigo de Dios sobre Israel y otras naciones y predicar la salvación final para el pueblo de Dios. La nación de Israel estaba en crisis, había confusión, giraba confusión a su alrededor. Las cambiantes realidades políticas en Asiria, Egipto y Babilonia amenazaban la existencia misma de Jerusalén a medida que fueron desplazados los grandes imperios. Dios llamó a su pueblo rebelde para que regresara a él. Repetidas veces el Señor Dios de sus antepasados envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Pero ¿qué pasó con todos los profetas que Dios envió a la nación de Israel? No les creyeron. No les creyeron. ¿Se recuerdan del profeta Jeremías? Dice que lo echaron en una cisterna. ¿Por qué? Porque no lo querían oír. Y el profeta Ezequiel tiene algo bien particular, de que él, para exponer las profecías, lo que Dios le estaba revelando, él usó métodos poco inusuales para poder revelar el mensaje de Dios. Porque muchas veces nosotros con palabras no entendemos, pero Dios a través del profeta Ezequiel usó métodos poco usuales, quizás para el ojo humano, pero para el profeta Ezequiel fueron instrumentos para poderle hablar al Señor. Entonces Ezequiel, ya dijimos, fue preparado para servir como sacerdote en el templo. Formó parte del segundo grupo de cautivos que fueron llevados a Babilonia junto con el rey Joaquín alrededor del año 597. Durante su exilio en Babilonia, Ezequiel fue llamado por Dios como profeta y comenzó su ministerio a los 30 años. Ezequiel era un joven. La misión de Ezequiel era llevar la palabra de Dios a los judíos que estaban en el exilio. Y para ello tuvo varias visiones, usó símbolos y acciones para transmitir el mensaje profético. Ahora veamos el origen. Ya dijimos, Ezequiel era hijo de Buse, un sacerdote, y formaba parte de la élite de Jerusalén, y fue llevado al exilio a Babilonia alrededor del año 597. Fue llamado por Dios a los 30 años. Ezequiel recibió su llamado por medio de una poderosa visión de la gloria de Dios junto al río Quebar en Babilonia. En el contexto histórico, profetizó durante el exilio al pueblo de Judá en Babilonia, un periodo de gran sufrimiento e incertidumbre para los israelitas. La misión
era transmitir la palabra de Dios al pueblo exiliado, advirtiendo sobre los pecados, la caída de Jerusalén y trayendo esperanza para la restauración. Ezequiel tuvo visiones destacadas. ¿Quién recuerda alguna de las visiones del profeta Ezequiel? Una que es bien, ¿cómo se llama? Conocida, la famosa visión de los huesos secos. Entre una de las visiones que Ezequiel tuvo, el del carro celestial, que está en el capítulo 1, la de los huesos secos en el capítulo 37, y la nueva Jerusalén y el templo restaurado, que está en Ezequiel del 40 al 48. Como acontecimientos notables, dice que fue llamado a realizar actos simbólicos inusuales para ilustrar mensajes divinos, como guardar silencio, recostarse de lado por días y no lamentar la muerte de su esposa. Características personales del profeta: era obediente, valiente, determinado, incluso ante el rechazo permaneció fiel a la misión dada por Dios. El mensaje central dice que Dios es justo, pero también misericordioso. El pueblo es responsable por sus actos, pero puede también ser restaurado mediante el arrepentimiento. Su legado, su libro profético es uno de los más ricos en simbolismos, destacando la procedencia acostumbrada de Dios y la esperanza de restauración espiritual. ¿Qué lecciones encontramos nosotros? Ezequiel enseña sobre la responsabilidad individual, la fidelidad de Dios y el poder de transformación y esperanza, incluso en tiempos de crisis. Ahora, ya que hemos mencionado toda esta parte del profeta Ezequiel, Ezequiel era un joven. Y cualquiera pudiese decir de que uno, cuando está joven, cuando uno le habla a las personas y les comparte la palabra de Dios, algunos dicen, es que estoy muy joven para entregarme a las cosas de Dios. Y cuando ya estamos en edades adultas, no, es que ya estoy muy anciano, ya no puedo. La verdad que cuando Dios nos quiere usar, no importa la edad que cada uno de nosotros tengamos. ¿Se recuerdan del profeta, Jeremías? No, pero del profeta, ¿cómo se llama? Samuel. Dios lo llamó desde que era niño, de cuando estaba ya bajo el cuidado de Elí. Él escuchó la voz de Dios que le decía, Elí, Elí. Y no importa la edad que tengamos, si Dios ha puesto la mirada en cada uno de nosotros, nosotros nada más tenemos que obedecer. Ezequiel era un joven, es cierto que pertenecía al linaje de los sacerdotes de Israel, pero a pesar de lo difícil que a él le tocó vivir, porque yo creo que vivir en un contexto histórico donde la nación estaba por ser arrasada por el ejército de Nabucodonosor, en un momento en que la nación estaba viviendo tiempos difíciles, tiempos de crisis, Ezequiel no perdió su identidad en Dios. Y eso es algo bien importante que usted y yo tenemos que aprender, a no perder nuestra identidad. Porque sabe usted que cuando usted y yo venimos a Cristo, Dios nos dio una nueva identidad. A mí se me venía a la mente cuando, no sé si aquí sucederá, pero en Estados Unidos, cuando la gente ha sido sometida a un proceso judicial y quizás alguien sirvió de testigo y fue una persona clave para un proceso, el Estado le cambia la identidad. Y si yo me llamaba Marvin Hernández, yo ya no me voy a llamar Marvin Hernández, porque el Estado cuida de mi seguridad. Entonces Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una identidad, pero muchas veces nosotros se nos olvida que somos personas diferentes. Pero Ezequiel, en este contexto, él no perdió su identidad. Lo hemos dicho, la gente que fue llevada cautiva a Babilonia, definitivamente pasaron por un proceso transcultural, un nuevo idioma, una nueva religión, un nuevo contexto histórico, y todo era nuevo. ¿Cuánta gente se ha ido para Estados Unidos? Acá en nuestro país, muchísima gente.
gente que aquí era cristiana, gente que aquí dejó una familia, una esposa, unos hijos, pero ¿qué pasó estando allá? Se les olvidó. Se les olvidó que tenían familia, se les olvidó que aquí eran cristianos. ¿Por qué? Porque la cultura los absorbió. La cultura los hizo cambiar de pensamiento. Entonces, pero Ezequiel, a pesar de que le tocó vivir por esa época, dice que él fue obediente a la palabra de Dios. Fue obediente, y vea qué interesante, porque cuando usted y yo no perdemos nuestra identidad, cuando usted y yo le somos fieles a Dios y obedecemos a Dios, Dios usa nuestras vidas para cumplir sus propósitos. Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta alguna vez: ¿será que Dios me quiere usar a mí? ¿Se ha preguntado usted si Dios quiere que usted sea parte para cumplir los propósitos de Dios acá en esta tierra? Yo creo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos parte de ese proceso en cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Dios al profeta Ezequiel lo tenía en la mira para revelar esas profecías que están escritas en el libro de Ezequiel. Por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar en cada una de esas profecías, porque esto tendría que ser un estudio bíblico, ¿verdad? Para ir versículo por versículo y interpretando cada una de esas profecías. Pero Ezequiel fue ese instrumento para que Dios exhortara en primer lugar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como dije hace un momento, Dios lo llamó rebelde. ¿Por qué estaban cautivos en Babilonia? Por su rebeldía. ¿Por qué muchas veces a nosotros nos va mal? Por nuestra rebeldía, por no obedecer, por no cumplir la palabra, los propósitos de Dios en nuestras vidas. Entonces Dios levantó al profeta Ezequiel para que exhortara a la nación, para que se arrepintieran, para que se volvieran a Jehová. Pero el pueblo no quiso escucharlo. No quiso escucharlo ni a él ni a los demás profetas. Pero sin embargo la palabra de Dios estaba dada. Nadie puede decir: es que no me advirtieron. Cuando nuestros padres, yo me recuerdo que antes los papás a uno solo le hablaban 3 veces. Marvin, vení para acá, sí, ya voy. Marvin, vení para acá, sí, ya voy. ¿Saben cuál era el tercer llamado? Con un cincho en la mano. Te estoy hablando y no haces caso. Pero estaba advertido. Estaba advertido que me habían llamado, pero no quise obedecer. De igual manera Dios al pueblo de Israel le estaba advirtiendo. Ellos ya estaban pagando las consecuencias, ya estaban cautivos, pero saben, en los que habían sido llevados cautivos, ellos creyeron que solamente iba a ser cuestión de una semana. Ah, hoy me llevaron, ya mañana vamos a estar de regreso en la casa, que para ellos era Jerusalén. ¿Y por qué ellos amaban tanto a Jerusalén? Porque ellos estaban orgullosos del templo que allí existía. Ellos estaban orgullosos, para ellos ese era el monumento que los identificaba. ¿Por qué? Porque aparte de ser algo que había sido construido con gran gloria, ellos creían que la presencia de Dios estaba en el templo. Pero ¿saben qué? Dios le reveló a Ezequiel que la presencia de Dios del templo se había ido. Esas son una de las cosas que Ezequiel enseñó. Pero para los israelitas, los que estaban en Babilonia, que habían sido llevados cautivos, ellos creían que la presencia de Dios todavía estaba en el templo y que ellos un día iban a regresar y que iban a adorar otra vez. Pero no era así. El profeta les está diciendo que Jerusalén va a ser destruida. Y no se esperaban que iban a estar por 70 años allá cautivos en Babilonia. ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas personas que quizás ya tenían edades avanzadas cuando fueron llevadas a Babilonia, ya no regresaron. Allá murieron en Babilonia. Al final de los 70 años, cuando Dios le reveló a Daniel que el tiempo ya se había cumplido y que era tiempo de regresar, Daniel ya era un anciano. Por eso Daniel no regresó, porque él era un anciano. Entonces, volviendo al profeta Ezequiel,
Dios lo utilizó para exhortar al pueblo, para advertirles que por su rebeldía ellos estaban siendo castigados, que por su rebeldía la nación de Israel, la ciudad y aquel monumental templo iba a ser destruido. Pero los israelitas no le creyeron. Ellos no creyeron de que cualquiera pudiese decir no creo. Yo hablando con un compañero de trabajo, él me hacía la pregunta de que si existe el infierno. Y yo le decía, ¿sabes que Jesús es el que más mencionó el infierno? Le digo yo, en los evangelios. Pero él me decía, no creo, me dice que Dios, siendo un Dios justo, vaya a mandar a las personas al infierno. Pues así él, le digo, Dios es un Dios justo. Por eso Él dejó el camino, le digo yo. Él dejó el medio para que las personas no se pierdan. Y ese medio se llama Jesucristo, le decía yo. Entonces, pero los israelitas, en este contexto, ellos estaban creídos de que el juicio de Dios no iba a llegar. Que no iba a llegar. Entonces, muchas veces nosotros pensamos de que nuestras acciones no van a traer consecuencias. Pensamos que nuestros hechos no van a tener resultados más adelante. Y muchas veces hemos caído en situaciones difíciles porque son el resultado de lo que dejamos atrás. El pastor general nos enseñaba, tenemos que pedirle misericordia a Dios. Tal vez nos baje, decía, la factura. Pero consecuencias siempre vamos a tener. Consecuencias siempre nosotros vamos a tener. Por eso es que Dios levantó al profeta Ezequiel para que les profetizara. Imagínense qué tremendo. Que al estar ellos escuchando la profecía, al estar escuchando la palabra de Dios. Por eso que acá siempre dice en el libro de Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová. Y eso se repite muchas veces, vino a mí palabra de Jehová. Y en esto yo quiero que tengamos cuidado, porque muchas veces nosotros andamos buscando profecía en lugares equivocados. ¿Cuántos profetas se levantaron en Israel y eran falsos profetas? Profetas que le profetizaban a los reyes de que no les iba a ir mal. Y no era palabra de Jehová. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado de dónde estamos escuchando la voz de Dios. Hoy en día hay diversos lugares. Si usted se mete a las redes sociales, usted va a encontrar diversidad de iglesias. Y usted ve cosas que nunca había visto. Hay una muchachita por ahí en el Perú que dice que es el ángel Gabriel encarnado en ella. Y sabe que es lo más tremendo, que hay mucha gente que la sigue, hay mucha gente que la escucha, hay mucha gente que está pendiente de lo que ella, porque ella revela, dice que el ángel le revela y que ella está dando lo que el ángel quiere decir. ¿Pero por qué? Porque hay mucha gente ansiosa de querer oír la voz de Dios, sin darse cuenta que la voz de Dios está escrita aquí en esta palabra. Pero el problema es que no leemos la palabra de Dios, que no escuchamos la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado cuando escuchamos la palabra de Dios y saber de quién escuchamos. Porque estaba viendo yo algo hoy al mediodía que decía por allí alguien que el bautismo es, el bautismo es importante para la salvación. Y yo decía, qué tremendo porque nosotros no hemos aprendido así. Nosotros para salvarnos tenemos que creer en Jesucristo. Y el bautismo nada más es un paso de obediencia. Pero no es que el bautismo salve, sino que es un paso de obediencia, porque Jesús lo enseñó, Él lo practicó, entonces nosotros también lo hacemos. Pero volvamos al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel transmitió la palabra de Dios al pueblo exiliado, les hizo ver la condición en la que estaban y a pesar de todo ello, ellos no quisieron
obedecer. Pero algo bien importante, muchas veces usted y yo vamos a compartir la palabra de Dios y nos encontramos con personas de toda índole, personas que se creen saber más que uno, y algo nosotros tenemos que aprender. Aunque usted sepa, hágase el que no sabe. No tenemos que ir a discutir con las personas. No, a nosotros no nos han mandado a convencer a las personas. El que convence es el Espíritu Santo. Usted solo va a transmitir el mensaje. Pero ¿sabe qué? Muchas veces cuando las personas nos refutan, o muchas veces cuando las personas no quieren recibir el mensaje, muchos de nosotros nos molestamos. Y no tiene que ser así. El profeta Ezequiel permaneció fiel a la misión dada por Dios. Entonces, si usted y yo vamos a compartir la palabra de Dios, usted deje la semilla sembrada, que quien va a dar el crecimiento es Dios. Y algo que el profeta Ezequiel, a través de su ministerio, duró 22 años. De su muerte no se sabe mucho. Ahí la Biblia no lo revela, pero según la tradición judía, dicen que murió por mano de sus mismos compatriotas, que lo mataron porque no querían escuchar lo que él decía de parte de Dios. Pero ese nada más es un suponer. Pero durante 22 años el profeta Ezequiel estuvo exhortando al pueblo a que se volvieran a Jehová. Pero algo bien importante que yo quiero recalcar esta noche es que a pesar de que Dios mandó juicio a la nación de Israel, hay una esperanza de que Israel iba a ser restaurada. Por eso es que Dios le dio en el capítulo 37 la visión de los huesos secos, porque Dios va a restaurar a Israel. Una profecía que a estas alturas no se ha cumplido todavía en su totalidad. Porque si usted hace memoria, Israel, debido a su rebeldía, debido a su desobediencia a Dios, siempre ha estado metido en procesos que le han salido caros. A tal grado que se recuerda usted de la famosa, se me escapa la palabra, de la famosa diáspora del pueblo de Israel, que después de que Dios le prometió a Abraham aquella tierra que fluía leche y miel, de aquella tierra que Josué conquistó junto a los israelitas, y que cada tribu tomó parte de aquella heredad que Dios le dio, al final lo perdieron todo. Dios los bendijo, como muchas veces Dios nos ha bendecido a nosotros. Pero ¿qué pasa? Por no cuidar y no ser obedientes, lo hemos perdido. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Dios, a pesar de que los esparció por el mundo, se fueron a vivir a Alemania, se fueron a vivir a España, muchos se vinieron para Sudamérica, judíos por todas partes. Pero Dios, en su gran misericordia, los empezó a restaurar. En el 1948, los israelitas regresaron a su tierra y les dieron una extensión de desierto, donde prácticamente cualquiera hubiera dicho, aquí no hay vida. Pero vaya a ver a Israel cómo está en la actualidad. Se ha desarrollado de una manera increíble. Israel ahora compite con las potencias en tecnología, en armas y en muchas cosas, porque Dios lo ha restaurado. Pero hay una restauración final que Dios les ha prometido al pueblo de Israel, y es la visión que Dios le dio al profeta Ezequiel desde el capítulo 40 en adelante. Dios ha prometido restaurar a Israel. Dios ha prometido restaurar a esa nación que Él escogió para que fuera una nación santa, una nación apartada para Él. Dios nos ha escogido a nosotros también para que seamos personas diferentes. Por eso decía yo al inicio, cada uno de nosotros tenemos una identidad en Jesús. Una identidad que nos hace diferentes. ¿Sabe? Dice el apóstol Pablo que usted y yo somos embajadores de Cristo. Y un embajador en un país que está representando a una nación. Y usted y yo estamos representando el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Eso qué significa? Que usted y yo no podemos ser igual que las demás personas. Nuestra manera de hablar tiene que ser diferente.
Nuestra manera de vestir tiene que ser diferente. Nuestra manera de actuar, nuestro testimonio tiene que ser diferente. Porque estamos representando el reino de Dios aquí en la tierra. Ezequiel, allá en Babilonia, ¿cómo creen que se comportaba? Tal como era, sacerdote, representante de Dios. Él no perdió su identidad, como no la perdió el profeta Daniel con sus amigos. Entonces usted y yo tenemos que representar el reino de Dios aquí y en cualquier lugar. Y el profeta Ezequiel nos da esa gran lección. Dios lo utilizó, su ministerio duró 22 años. A los 30 años Dios lo llamó aquí en Babilonia para revelarle toda esta profecía que está escrita en el libro de Ezequiel. Y fue un ministerio muy, como dijimos, su legado es uno de los libros proféticos más ricos en simbolismo, destacando la presencia constante de Dios y la esperanza de restauración espiritual para la nación de Israel. Entonces Ezequiel nos da una gran lección. Una gran lección porque a pesar de lo que le tocó vivir, él no perdió su identidad. Fue instrumento de Dios para que hasta el día de ahora nosotros conozcamos de la vida del profeta Ezequiel. Entonces, para ir terminando, vamos a nada más a recordar, Ezequiel significa fortalecido por Dios. El libro de Ezequiel dijimos que es un género literario profético. El libro fue escrito por el mismo profeta Ezequiel, a quien fue escrito a los cautivos de Israel. ¿Y desde dónde fue escrito? En Babilonia, que no se le olvide. Entonces, cuando usted oiga hablar de Israel, usted ya va a saber todo esto. Usted ya va a saber de quién se está hablando, en qué fecha se escribió, quién lo escribió, a dónde lo escribió y para quiénes fue escrito. Y no solamente para los cautivos de Israel, ahora también es para usted y para mí. ¿Y qué aprendemos? Tenemos que aprender que si obedecemos a Dios, nos va a ir bien. Y si desobedecemos a Dios, nos va a ir mal. Pero a pesar de eso, Dios quiere restaurar cada una de nuestras vidas. Así que si usted y yo, como decimos en buen salvadoreño, la hemos regado, Dios quiere restaurar cada una de nuestras vidas. ¿Va a haber un castigo? Probablemente lo va a haber. Pero Dios, que es amplio en misericordia, nos va a restaurar, nos va a levantar y nos va a llevar a un final glorioso como lo va a hacer con la nación de Israel. Así que regálenle un fuerte aplauso esta noche al Señor. Oramos, Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú levantaste siervos en el pasado, Señor, para que tus propósitos fuesen cumplidos, como lo hiciste en la vida de este joven llamado Ezequiel. Gracias, Señor, porque a pesar de lo difícil que le tocó vivir, ser llevado cautivo, prisionero a una nación extraña, él no perdió su identidad. Y por no perder su identidad, Señor, por ser obediente a tu palabra, a tus mandamientos, a tus principios, tú lo usaste, Señor, para llevar ese mensaje a la nación de Israel, para revelarle a la nación de Israel cuál iba a ser su destino, cuál iba a ser su final, Señor. Y gracias porque podemos aprender de la vida de estos personajes, Señor. Perdónanos porque muchas veces, Señor, nosotros hemos actuado rebeldes como la nación de Israel. Perdónanos porque muchas veces hemos perdido nuestra identidad, Señor. Pero esta noche, Señor, aquí estamos delante de ti, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros errores, Señor. Y te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos para que donde quiera que vayamos podamos ser dignos representantes de tu reino. Que nuestros hijos, que nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de trabajo puedan ver en cada uno de nosotros personas diferentes, Señor. Personas, Señor, dignos de ser llamados tus hijos. Ayúdanos, Señor. Yo te ruego, Señor, por todos aquellos que quizás en algún momento, Señor,
militaron en la vida cristiana y que ahora se han extraviado, Señor, te ruego que los hagas volver, Señor, con lazos de amor. Aquellos que están desanimados, Señor, que tu Espíritu Santo pueda animarlos, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, llenar sus corazones nuevamente con ese gozo, esa paz, ese fuego arda en sus corazones, Señor, y que como iglesia, Señor, podamos caminar juntos hacia ese reino celestial, Señor, que tú has prometido para cada uno de nosotros. Esta noche, Señor, te ruego por cada uno de los que estamos aquí reunidos en este local, cada uno por nombre, por familia, por aquellos que nos escuchan, Señor, a través de las redes sociales. De igual manera, te pedimos que los bendigas, Señor, que aquellos que están enfermos, tú los puedas sanar. Aquellos que están tristes, Señor, tú los puedas consolar. Aquellos, Señor, que se sienten debilitados, tú los puedas fortalecer, Señor. Ayúdanos, Señor, guárdanos de todo peligro, guárdanos de toda maldad, guárdanos de toda tentación, de todo aquello, Señor, que nos separe y nos aleje de ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para amarte cada día más y más, Señor, para estar más cerca de ti cada momento, Señor. Ahora te pedimos, oh Dios, que en el regreso a nuestros hogares tú nos puedas llevar con bien. Guárdanos, líbranos de todo peligro y bendícenos en lo que aún resta de este día, porque es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén.